Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema para la noche de hoy es el movimiento estudiantil en América Latina y nuestro hashtag numeral Educación AL. Bienvenidos. Por nuestra universidad estamos luchando porque la queremos. Estamos preocupados de ganar dinero en vez de las cosas de fondo que estamos tratando de establecer. Tenemos algo de educación alternativa, no lo que ellos nos están marcando. Para hablar del movimiento estudiantil en América Latina, estamos en el set de Canal Capital con Álvaro Forero, vocero de la MANE, Mesa Ampliada Nacional Estudiantil, Juan Carlos Guerrero, especialista en redes transnacionales de la Universidad del Rosario, Jorge Iván Bula, vicerrector de la Universidad Nacional, y Sergio de Zuviría, investigador sobre educación en América Latina y autor del libro Universidad, Cultura y Emancipación en América Latina. Les propongo que miremos primero cómo lo que sucede en Colombia también está pasando en el resto de la región. Miremos una primera nota. Colombia, Costa Rica, Perú, El Salvador, México, Paraguay, Brasil, Argentina y Chile son algunos de los países donde en los últimos años se han presentado multitudinarias marchas estudiantiles exigiendo el derecho a la educación pública de calidad. Aunque esto no es un hecho nuevo, sí es nuevo que tantos estudiantes marchen en tantos países de toda América Latina. No hay que olvidar famosas marchas estudiantiles como las de mayo del 68, una cadena de protestas en París iniciada por grupos de estudiantes al que luego se unieron sindicatos, obreros y la sociedad en general. O el movimiento estudiantil de México 1968, en el que además de estudiantes participaron profesores, intelectuales y amas de casa. O el movimiento estudiantil coreano de 1960, que fue influenciado por el pensamiento de León Tolstoy, o también las fuertes protestas chinas de finales de los años 80. Desde el 2011, Chile ha sido el país donde se han presentado las marchas más multitudinarias convocadas por estudiantes universitarios y de secundaria, que son consideradas como las movilizaciones sociales más importantes desde el retorno de la democracia en ese país del Cono Sur. Los estudiantes de Chile empezaron a movilizarse rechazando el sistema de educación que provee una amplia participación del sector privado respecto a la del Estado. Allí, actualmente, solo el 25% del sistema educativo es financiado por el Estado, mientras que los estudiantes aportan el otro 75%. Este sistema, que fue creado durante la dictadura de Augusto Pinochet en los años 80, le deja al Estado un rol meramente regulador. Aunque el gobierno ha presentado propuestas como la de establecer un fondo para la educación y facilitar el acceso a créditos universitarios, las principales organizaciones estudiantiles exigen propuestas de fondo. Las marchas estudiantiles en Chile continúan y se han sumado ahora los estudiantes de los colegios privados y profesores, es decir, prácticamente todo el sistema educacional chileno. Si bien las manifestaciones varias veces han terminado en serios disturbios, violencia y problemas de inseguridad, en una reciente encuesta la sociedad chilena respaldó el movimiento estudiantil en un 70%. Los estudiantes de Chile han abierto el debate sobre la calidad de la educación pública y el papel del lucro en la educación, pues el modelo chileno ha favorecido la expansión de universidades privadas con altos costos en las matrículas. Por su parte, los defensores del modelo argumentan que así se ofrece libertad a los padres de elegir la calidad de la educación de sus hijos.
El pasado 2 de octubre en Ciudad de México, al igual que todos los años, se conmemoró la matanza de estudiantes ocurrida en Tlatelolco en 1968. Ese día se recuerda como uno de los episodios más complicados en marchas estudiantiles, donde cientos de estudiantes y jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas fueron víctimas mortales de la represión. Allí nuevamente se dan cita estudiantes, universitarios y profesores huelguistas en protesta contra la reforma educativa. Los maestros en México protestan por mejoras salariales. Con la llegada al poder del presidente Enrique Peña Nieto se presentó en México una de las reformas más esperadas desde hace décadas, la reforma educativa. Esta reforma contempla crear el sistema de servicio profesional docente que busca la promoción y permanencia de los docentes en servicio. Además, la creación del sistema de información y gestión educativa para saber con exactitud cuántas escuelas, alumnos o maestros hay en el sistema educativo mexicano, pues hasta ahora no había datos confiables. Con la reforma educativa, México pone al Estado como garante de la calidad de la educación en el país. Pero pese a esta reforma, los estudiantes y maestros continúan protestando. Los maestros creen que la reforma amenaza la estabilidad y la seguridad en el empleo. En América Latina y el Caribe, desde México hasta Argentina, la consigna parece ser la misma. La educación es un derecho no negociable. Y aunque ha habido intentos de mejorar, la situación es por lo menos triste. Según un estudio del Consejo de las Américas, aunque Chile, Brasil y Colombia son los países de América Latina con el mayor porcentaje de estudiantes que pueden cursar estudios superiores, las cifras en general en la región son muy desalentadoras, pues el acceso a la educación superior es de apenas el 32%, muy por debajo del 87% de Europa, del 67% de Asia y del 62% de Estados Unidos. Además, una de las principales conclusiones del mapa de la educación superior de América Latina y el Caribe, realizado por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior, es que hay mucho desequilibrio y desigualdades en la región. Pues, por ejemplo, Brasil y México son los países con los mejores sistemas de posgrado de la región, pero a su vez poseen los índices más altos de analfabetismo. Entre ambos países alcanzan los 20 millones de alfabetos de un total de 37 millones que presenta la región. Las cifras de deserción también son alarmantes, pues de 100 estudiantes que ingresan a los centros de educación superior, solo 40 terminan con un título, es decir, 60 abandonan la carrera y la mayoría lo hacen por falta de recursos. Entonces, ¿qué necesita mejorar la educación en América Latina? Bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos a los televidentes. Les pedimos que nos manden sus preguntas a la cuenta #INTL con el hashtag numeral educación_AL. ¿Les parece si arrancamos con Álvaro preguntándole aquí al representante estudiantil en qué se parece la protesta estudiantil en Colombia a lo que acabamos de ver en el resto de América Latina? Bueno, yo creo que hay que decir que definitivamente tienen muchas similitudes, tanto en las formas de movilización como además de eso en el denominador y el desarrollo que ha tenido esa movilización y además de eso también en la causa que han tenido esas movilizaciones. Yo creo que el tema de la mercantilización de la educación, de la consigna que se hablaba precisamente en la nota de que la educación es un derecho, no una mercancía, es una cuestión transversal, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Hoy estamos en una pugna entre dos modelos educativos, entre un modelo educativo emergente que habla de la educación entendida como un derecho que debe ser garantizada por los estados, y además, por otra parte está la concepción de una educación entendida como una mercancía que se compra y se vende, que es un bien negociable y que además de eso genera lucro. En esa discusión es que está el mundo hoy. Y precisamente por eso es que pues, tenemos movilizaciones en América Latina, en el Caribe, en Europa, en África o en muchísimos lugares del mundo, exigiendo desde el movimiento estudiantil y desde las sociedades la garantía efectiva del derecho a la educación por parte de los estados. Jorge Iván, usted como administrador y administrador público en una universidad pública, ¿usted ve como el gran debate, un debate de derecho versus mercancía?
No, sin duda, digamos, en las discusiones que se han venido dando en el sistema de educación superior colombiano, en el sistema universitario estatal, el concepto de educación como derecho es un concepto que ha venido abriéndose paso en términos, efectivamente, de considerar la educación a la vez como derecho, servicio público y, digamos, bien público a la vez. Y esa combinación de esos tres componentes pues hace que la educación sea un elemento central hoy en política social y un elemento central en la cual la inversión del Estado debe ser fundamental. Creo que a lo que estamos asistiendo principalmente es a una crisis del modelo que efectivamente nos está llevando a considerar alternativas distintas a lo que debería ser el derecho a la educación sobre la base de un respaldo del Estado, pero creo que más adelante podríamos ampliar porque los derechos también tienen un costo social y los derechos no tienen un costo monetario para cualquier sociedad. ¿Crisis en América Latina? O sea, ¿crisis del modelo? Yo creo que el modelo educativo ha entrado en crisis y es sintomático que los tres países donde la movilización estudiantil es mucho más intensa sean Chile, México y Colombia, ¿no? En ese sentido es una crítica al modelo privatizador, es al mismo tiempo la lucha porque la educación superior sea un derecho humano fundamental, pero también hay un elemento que me parece que hay que destacar y es la idea de los estudiantes y los jóvenes de que la educación sirva para construir la sociedad, para cambiar la sociedad. Y en ese sentido, ante la crisis, el movimiento estudiantil ha sido muy propositivo y en todas las regiones no se ha quedado en algo reactivo, sino se ha quedado en propuestas de una gran reforma a la educación superior. Pero si el problema es de una crisis del modelo, y lo que yo entiendo es básicamente una crisis del modelo privatizador, y entiendo, Álvaro, que te referías más que nada al modelo neoliberal, por ejemplo, que se implantó en Chile. Eso va mucho más allá de una crisis en la educación, es una crisis de modelo económico. Y en ese sentido, Juan Carlos, tú que te especializas en estudiar movimientos transnacionales, los estudiantes han creado, primera pregunta, ¿han logrado crear un movimiento transnacional estudiantil? Y dos, ¿en qué sentido? Si es una cosa que va más allá de la educación, va al fondo del modelo, ¿han logrado hablar al resto de los sectores de la sociedad? Bueno, creo que en este momento todavía no hay un movimiento transnacional de estudiantes, hay dinámicas transnacionales en el movimiento estudiantil. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir básicamente que efectivamente ha habido en primer lugar como un proceso de emulación de las protestas en los diferentes países de América Latina y que se ha dado básicamente porque hay vasos comunicantes que permiten ese proceso, ¿no? ¿Y cuáles son, Juan Carlos? Los medios de comunicación, en primer lugar, el hecho de que haya una mediatización de las protestas es muy claro, digamos, y muy sintomático el hecho de que tan pronto como se empezaron a presentar las protestas en Chile, casi inmediatamente y simultáneamente y a medida que el movimiento chileno fue adquiriendo una cobertura mediática, pues eso tuvo un impacto, repercutió en Colombia y en otros países latinoamericanos. Los medios de comunicación han sido un vector, digamos, que han facilitado esa emulación. Y también pues las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación facilitan mucho esas dinámicas transnacionales, ¿no? O sea, los estudiantes se han puesto en contacto a través de esas redes transnacionales, comparten, digamos, ideas sobre sus situaciones problemáticas, comparten ideas sobre los argumentos que pueden plantear ante las autoridades estatales. ¿Sí? Eso hace parte... ¿Sí comparten mucho? Incluso... Sí, ¿Entre países? En parte eso es cierto, pero además de eso también hay dinámicas organizativas transnacionales del movimiento estudiantil. Por ejemplo, está la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, la OCLAE, de la cual tres organizaciones de Colombia hacemos parte y aglutina a organizaciones estudiantiles desde el Cono Sur hasta México, las Antillas. ¿Y cuáles son las organizaciones colombianas? Bueno, está la Federación de Estudiantes Universitarios, la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, de la cual hago parte, y la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria. Esas son como las tres organizaciones que hoy hacen parte del movimiento estudiantil, si se quiere, organizado continentalmente, que es la OCLAE, pero la perspectiva es lograr mayores niveles de organización en el movimiento estudiantil colombiano para que sea un poco más representativa, valga la redundancia, la representación de Colombia a nivel internacional en la instancia de la OCLAE.
Y en esa organización, ¿ustedes ven que hay consensos mínimos a Claro nivel que sí. latinoamericano? Mira, yo creo que el tema de las movilizaciones del 2011 marcó un hito en la coordinación latinoamericana de los estudiantes. Personalmente yo tuve la oportunidad de participar en una reunión continental en enero del 2011 en donde ya se venía hablando de cómo estaba la movilización en Chile, de cómo se venía presentando el tema de, o veníamos intuyendo el tema de la reforma educativa aquí en Colombia. Eso pues básicamente se aglutina en una cuestión que se llama el Secretariado General, que son representaciones de diferentes países, de diferentes federaciones de todos los países de Latinoamérica, y ahí se coordinan también además acciones de movilización unificada. Recordemos que el 24 de noviembre del 2011, después de que se retira el proyecto de reforma a la Ley 30, el 24 de noviembre hubo una movilización continental, una movilización latinoamericana por el derecho a la educación, en donde salimos en Colombia, salimos en Chile, salimos en Brasil, en Ecuador, en Venezuela hubo también movilizaciones, y pues definitivamente sí hay una coordinación del movimiento Yo diría estudiantil. que está el nivel, digamos, de comunicación, que los programas reivindicativos de la década del 70 eran, digamos, programas el cogobierno, que reabrieran la facultad de sociología y de la Universidad Javeriana. Hoy en día hay la idea común de un proyecto de reforma a la educación superior con puntos comunes. El tema de la autonomía, el tema de modificar la pertinencia, el tema de la investigación, el tema, digamos, del pluralismo. Es decir, hay puntos convergentes en todo el continente, temáticamente hablando. Y también, yo creo que también hay unas similitudes, digamos, en términos sociológicas entre los estudiantes de América Latina, ¿no? Estamos frente a una generación que tiene un mayor capital cultural que han adquirido no solamente por un mayor acceso a la educación primaria, secundaria, y también relativamente un mayor acceso a la educación superior con diferencias en los diferentes países de América Latina, pero un capital cultural que también han adquirido gracias a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Es una generación que tiene altas capacidades críticas, y también yo pienso que es una generación que de alguna manera es la generación de jóvenes que está un poco como siendo más consciente de los efectos del impacto de la implementación del modelo neoliberal. En ese sentido, yo creo que lo que señalaba Álvaro con respecto a los puntos comunes alrededor de la crítica con respecto a la privatización de lo público es supremamente importante, porque es una generación que efectivamente está asumiendo unas posiciones muy críticas frente al modelo neoliberal, y en el ámbito educativo pues ha habido claramente una tendencia a la privatización de ese bien público que... Ya nos metemos en el tema de este tema de fondo de la privatización de lo público, pero si te entiendo bien, Juan Carlos, estamos a un fenómeno parecido al de Brasil. Cuando vimos las marchas en Brasil, parte de la interpretación era Brasil es víctima de su propio éxito, es la incorporación de las clases más vulnerables a la clase media, que exigían entonces más. Y si te entiendo bien, estamos frente a una generación de estudiantes, una nueva generación, más educada, más estudiantes, con mayores exigencias. O sea, que te veo... Pues más o menos, yo creo que el caso de Brasil es bien interesante de analizar, porque creo que de un tiempo para acá ha venido precisamente tratando de volcar el modelo hacia la garantía del derecho fundamental a la educación, pero anteriormente era la punta de lanza de la mercantilización de la educación. Yo creo que en Brasil hoy se combinan de una manera muy particular los dos modelos educativos. Es decir, tenemos la Universidad de Sao Paulo, por poner un ejemplo, que es la mejor universidad de Latinoamérica desde mi punto de vista y de algunos estudios que se han hecho, pero además de eso tenemos también el mayor nivel de instituciones de educación superior, sobre todo técnicas y tecnológicas, de una calidad paupérrima. Es decir, hay, si se quiere, 300, 400 universidades o instituciones de educación superior de mala calidad por una de buena calidad. Y eso pues ha traído también como una cuestión de unas brechas importantes en la educación de Brasil, en donde definitivamente pues así se estén haciendo esfuerzos importantes por garantizar mayores niveles de financiación para la educación pública. Hoy en día, por ejemplo, se está hablando en el Congreso brasilero del 10% del Producto Interno Bruto del Brasil para educación. Eso es una cantidad de dinero impresionante.
mientras que aquí en Colombia le damos solamente el 0.4. Ahora tuviéramos ese de 15. ¿Tenemos esperanzas aquí de llegar a un 10%? No, todavía no alcanzamos el 10%. ¿En cuánto tenemos el 0.4. Estamos por debajo del 1% de la inversión del gasto público. Ahora, yo creo que hay un elemento que me parece, siguiendo lo de Juan Carlos, que es importante, es en las reclamaciones de los movimientos estudiantiles hay dos elementos en común, no obstante las diferencias de los sistemas educativos, porque no son homogéneos en América Latina. Y es uno, el problema de la calidad, y otro, obviamente, el problema del derecho a la educación. Y esos dos elementos marcan, digamos, la pauta, o más bien, centran el problema de la política educativa en América Latina. ¿Cómo garantizamos un sistema que efectivamente mantenga los niveles de calidad que se requiere para un sistema económico globalizado y a la vez que permita que efectivamente las brechas de las que hablaba Álvaro se puedan ir cerrando? Y eso tiene que ver con los problemas, sin duda, de lo que uno podría llamar nivelar simplemente por lo bajo o efectivamente compensar las desigualdades en sociedades que son altamente desiguales como en América Latina. Es que lo que dice Jorge Iván es muy importante porque efectivamente si tú miras, digamos, las cifras de cobertura a nivel de educación primaria, secundaria y de enseñanza en la educación superior, las cifras de cobertura, digamos, han aumentado, pero yo creo que el problema reside fundamentalmente en que no todos tienen acceso a una educación de buena calidad. Entonces, aunque la cobertura haya aumentado, hay grandes desniveles en América Latina con respecto a la calidad de la educación que se recibe y buena parte de las reivindicaciones estudiantiles están centradas justamente en ese punto. Bueno, nos vamos a una primera pausa y cuando volvamos empezamos a contestar las preguntas que nos están llegando. Ya volvemos. Seguimos en Hashtag Internacional hablando de numeral Educación AL. Movimientos estudiantiles en América Latina y vamos con las preguntas. Marta Lucía Márquez, profesora de la Javeriana, manda a preguntar qué piensan los estudiantes, Álvaro, de articular su lucha con la de los trabajadores, pues de qué sirve más educación sin buen empleo. Exacto, no, yo creo que históricamente en Colombia se han venido articulando esas luchas de los trabajadores y de los estudiantes, no solamente los estudiantes universitarios, sino los estudiantes de secundaria. Y además hay algo muy curioso hoy y es la articulación de los estudiantes del SENA en las luchas por la educación superior, que creo que es algo pues maravilloso que está sucediendo. Pues el SENA había hecho sus luchas, había desarrollado sus movilizaciones, había hecho sus reivindicaciones, pero nunca se había aglutinado un movimiento tan fuerte de toda lo que se llama educación superior. Hace parte de la MANE. Exactamente, hay estudiantes del SENA que hacen parte de la MANE. Tienen 3 voceros en este momento nacionales en la MANE. ¿Sí? Y además de eso, pues se articulan a todas las marchas y a todas las movilizaciones y a todas las acciones que hacemos desde la MANE. Pero, Sergio, ¿cuán articulado está el movimiento estudiantil en Colombia con los demás movimientos, el que hemos visto aquí, de trabajadores, de campesinos? O sea, ¿cuán articulado está comparado con otros países? Porque uno ve en Chile, por ejemplo, que las manifestaciones desde el 2011 fueron respaldadas por una inmensa mayoría de la sociedad. ¿Estamos en lo mismo aquí o no? Pero se está construyendo esa convergencia, porque por ejemplo en Chile, uno en cualquier carro en Santiago veía estamos con los estudiantes de secundaria. Aquí el último paro agrario y popular hubo una empatía entre el movimiento estudiantil y el movimiento campesino. Y es un fenómeno muy interesante de la etapa reciente, esa convergencia. El sector urbano sintió que sin soberanía alimentaria, pues no hay posibilidad de nada en estas sociedades. Yo creo que si bien Chile tiene sus peculiaridades, como dice Jorge Iván, porque por ejemplo tiene una confederación de estudiantes histórica que no tenemos nosotros, de todas maneras la convergencia en toda América Latina del movimiento social y popular está incrementándose. Ahora yo creo que, como tú decías hace un rato, hay un problema del modelo económico. En América Latina el sector informal sigue siendo muy alto. Colombia tiene un 50% del mercado laboral de informalidad.
Y la pregunta que hace el profesor La Javeriana me parece muy importante. Dice, podemos tener un sistema educativo, obviamente, que esté sacando egresados muy bien preparados, pero un mercado laboral muy estrecho. Y eso plantea, obviamente, todo el problema de la discusión, entre otras cosas, en este contexto de la globalización, del papel del mercado interno frente a las aperturas económicas, que es parte de lo que, digamos, motivó las marchas agrarias. Entonces, me parece que hay un problema que, sin duda, pues no lo resuelve el movimiento estudiantil, porque el movimiento estudiantil está reclamando un aspecto que le corresponde al movimiento estudiantil, pero que está enmarcado en un contexto mucho más complejo, que es efectivamente la dinámica misma del sistema productivo nacional de nuestras economías en América Latina. Y ahí, hablando un poco de, digamos, de modelos económicos y cómo se acercan los estudiantes a los demás sectores de la sociedad, acá hay una pregunta de Carlos Victoria que dice, que habla de los docentes. ¿Qué hacer para garantizar a los docentes su dignidad laboral? Porque, por ejemplo, en la nota vimos que en algunos países las protestas son lideradas más que nada por docentes, a las que se unen los estudiantes, y no al revés. ¿A usted qué le toca garantizar la dignidad laboral de los docentes? A ver, no, yo creo que, digamos, en la universidad pública, el gobierno, los gobiernos, más bien el Estado, introdujo un sistema que hasta cierto punto fue importante, digamos, en el sentido de premiar la productividad académica, y eso se ha traducido efectivamente en elevar los niveles académicos e investigación de muchas universidades públicas. Ha tenido en algunos casos efectos perversos, pero digamos en promedio ha sido un elemento importante. También obviamente tiene unas dificultades, y es que en la medida en que las transferencias del Estado o los gobiernos, las universidades públicas prácticamente han sido congeladas desde el año 92 o 93 con la ley 30, pues obviamente esa productividad no se ha visto compensada con esas transferencias del gobierno. Y en consecuencia, digamos, los esfuerzos que han hecho las universidades públicas propios para poder garantizar los niveles de calidad que se han tratado de mantener en estos años, pues obviamente están castigando fuertemente la sostenibilidad de ese sistema, de poder tener una planta docente de calidad cuando no hay los recursos suficientes para poderla... Bueno, un debate que ha sido largo en la historia de Colombia ha sido el tema de si existe un sistema educativo más o menos orgánico, más o menos sistemático. Entonces, a veces se dignifica la profesión docente del profesor universitario, pero por ejemplo, de otros sectores no se dignifica. Por ejemplo, ahora tenemos un debate, por ejemplo, de que las madres comunitarias es que dirigen la educación de los niños, cuando no son expertas en el tema. Debería ser desde la cuna hasta la tumba, como dijera una vez García Márquez, el proceso de dignificación de esos seres que dedican su vida a la enseñanza de otras generaciones. Yo quisiera adicionar algo a eso, y es el tema de cómo hemos abordado nosotros ese debate desde la MANE y desde la propuesta alternativa que hemos venido elaborando hace 2 años, que ya viene un poco avanzada en algunos puntos. Y el tema precisamente de la dignidad de la labor docente es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo, pero que hemos tratado de articular mucho con los docentes universitarios, que son los que más conocen y los que pues han tenido la posibilidad de pensar más acerca de ese problema. Es decir, nosotros lo que hemos tratado de hacer es una articulación con las asociaciones de profesores, con las federaciones de profesores y con los sindicatos de profesores desde cada una de las universidades, para tratar de acercarnos y hacer propuestas conjuntas frente a esos puntos, en términos de salarios, por ejemplo, en términos de contratación de docentes de tiempo completo, en términos de pues, garantías de salud, garantías de educación, en fin, de muchas cosas que creemos importante dignificar la labor docente como un camino hacia mejorar la calidad de la educación superior. Bueno, aquí quisiera solo leer algunas cosas que están llegando, porque me parece interesante. Aquí, bueno, el mismo Carlos Victoria dice 80% de los docentes tienen contratación precaria y así es imposible la calidad. Andrés Barreto dice el cuerpo docente de educación pública, primaria y secundaria es de pésima calidad y son inamovibles, y eso impacta el sistema universitario, que es a lo que me imagino que tú estabas haciendo referencia. Yo quería justamente hacer referencia a lo que decía Sergio, y es, primero, hay que discutir si tenemos un sistema de educación superior, porque esa es parte de la discusión que hay que dar. Pero además, la articulación de ese supuesto sistema con el conjunto del sistema educativo. Las universidades, creo que tanto públicas como privadas en Colombia, están haciendo ingentes esfuerzos para poder compensar las falencias de los bachilleres que llegan a los primeros semestres.
Y eso está planteando lo que efectivamente pregunta el televidente, y es ¿qué vamos a hacer entonces con la educación básica, con la educación media, con la educación desde la cuna hasta la tumba, para que efectivamente nuestros estudiantes lleguen, digamos, bien preparados a la universidad? Un poco lo discutíamos con el distrito de Bogotá, y es mejorar la calidad en la educación media garantiza que tengamos obviamente un sistema de educación superior mucho más robusto. Bueno, les propongo que miremos una segunda nota sobre el movimiento estudiantil colombiano y ya volvemos con más preguntas de los televidentes. Incremento en el presupuesto, gratuidad en la educación, el pago del déficit presupuestal con las instituciones de educación superior públicas, mejor calidad en la educación y una propuesta para sustituir la reforma de la Ley 30 son solo algunas de las exigencias por parte de los universitarios que alzan su voz en busca de una educación para la paz y una vida digna en Colombia. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Desde hace más de 40 años atrás, el país no había evidenciado marchas multitudinarias como la de los últimos años. Desde el 2011, miles de estudiantes de todo el país se unieron bajo una misma causa: tumbar la reforma de la Ley 30 a la educación superior en Colombia. ¡No a la Ley 30! ¡No a la reforma de la Ley 30! Y aunque algunas de las manifestaciones se tornaron violentas en contra de la reforma, los estudiantes también mostraron su sentimiento revolucionario con actos pacíficos a través de movilizaciones como el besatón y el abrazatón, simbolizando así el amor por la educación y el rechazo a la represión policial. Y tras más de un mes de cese de actividades en las universidades, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció el retiro de la iniciativa. Entre el Congreso y el Gobierno estamos dispuestos a retirar el proyecto y a iniciar un diálogo constructivo, un diálogo democrático, siempre y cuando vuelvan los estudiantes a clase, que el cese de actividades no opere más. Sin embargo, este no fue un punto final a la reforma. La idea inicial era negociar entre el gobierno nacional y los estudiantes para discutir el proyecto y llevarlo de nuevo al Congreso. 2 años después, aquella masa multitudinaria de estudiantes, hoy la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE, asegura que el gobierno nacional se ha negado a negociar y que actualmente construyen una política educativa de espaldas a la comunidad académica del país. Más de 3.000 estudiantes se movilizaron este miércoles a nivel nacional para enviarle un mensaje directo al gobierno nacional: más presupuesto a las universidades públicas para subsanar el déficit presupuestal. Una marcha que se particularizó con el desnudatón. Estamos desnudando la desfinanciación, la falta de autonomía y el abandono total del gobierno nacional. Que el gobierno nos está empelotando la universidad, que la está desnudando. Estamos diciendo, la deuda que existe con las universidades públicas no es una mentira, es una realidad que está carcomiendo las universidades. 2, los estudiantes y las estudiantes tenemos propuesta y exigimos una mesa de negociación con el gobierno para poner a discutir la propuesta que hemos construido hace más de 2 años. Y 3, las garantías de derechos humanos, porque si seguimos dándole plata al ESMAD para que nos mate, no vamos a poder mejorar ni estar en un país en paz con vida digna. Pero además de pedir un mayor presupuesto para el 2014, la MANE también propone al gobierno una alternativa de reforma a la educación superior. Una propuesta de gratuidad en la educación pública, una propuesta que contiene autonomía, democracia dentro de las universidades, la posibilidad del diálogo y de una pedagogía crítica y que digamos que sacamos que construimos con la sociedad colombiana y que hoy por hoy estamos posicionando como una propuesta educativa alternativa.
La condonación de la deuda de estudiantes que hayan contraído préstamos con el ICETEX y el cese de la capitalización de créditos fueron también las exigencias de los estudiantes que se tomaron de forma pacífica el edificio. Tuvimos un diálogo permanente con el presidente del ICETEX. Finalmente firmamos un acta de acuerdo para establecer un diálogo entre la MANE y el ICETEX frente a la exigencia de la condonación de las deudas del ICETEX, que se encuentra dentro de los puntos de exigencia. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. No solo en Colombia, las movilizaciones estudiantiles se han convertido en una plataforma de participación política ante la inconformidad de la reforma a la educación superior. Las calles han sido un escenario político para que miles de estudiantes alcen su voz hacia una transformación democrática. Los objetivos básicos de la educación deben ser aprender a aprender, aprender a resolver, aprender a ser. UNESCO. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Sergio, aquí hay una pregunta que creo que va dirigida a usted. Crítico indecente quiere saber cuál es la pertinencia de la educación en Colombia. Sí, creo que a veces el discurso sobre la educación se limita solo a acceso y a, digamos, cobertura. Y creo que ahí hay un límite al discurso, porque si uno solo habla de calidad, podría enseñar muy bien lo que no se debe enseñar. Es decir, se construye una idea de calidad, pero no se hace la pregunta previa, que es la pertinencia. Por ejemplo, ¿qué tipo de educación bilingüe debemos tener en las universidades y, por ejemplo, en los colegios? ¿Será que debemos copiar los modelos de los colegios internacionales o un bilingüismo en clave latinoamericana? ¿Qué opinas de eso, Juan Carlos, como internacionalista? No, es clave la cuestión de la pertinencia de la educación, o sea, que enseñamos es supremamente importante, ¿no? Y yo diría también que hay una cuestión que me parece fundamental que estamos discutiendo hace un rato, y es la cuestión de la educación como bien público, independientemente de quién garantice el servicio de la educación, porque aunque haya entidades privadas que garanticen el servicio de la educación es un bien público, y a mí me pareció muy interesante un poco lo que estaba sucediendo, o lo que está sucediendo ahorita en Chile, que es todo el cuestionamiento frente al lucro en el medio universitario que rebasa, que va, digamos, apuntando una crítica con respecto a la manera como prestan el servicio las universidades privadas. Y entiendo, por ejemplo, que ahorita en las elecciones presidenciales incluso hay propuestas de asegurar educación gratuita por parte de las universidades privadas con una financiación por parte del Estado, con una reforma tributaria. Creo que eso son cosas pues bastante sorprendentes, pero que nos dejan ver, digamos, la importancia de ese bien público independientemente de quién lo preste. Y eso creo que enfoca hacia una pregunta que hay aquí de William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores, que quiere saber cómo se articula la lucha por la educación pública con la educación privada. Yo quisiera hablar porque además de eso yo soy estudiante de universidad privada, yo soy egresado de la Universidad Libre, y creo que pues esta articulación se ha venido viendo desde un tiempo para acá muy fuertemente. Creo yo que pues, se ha abandonado la idea de que el estudiante de universidad privada o institución privada acompaña al estudiante de la universidad pública a pelear por las cosas que está exigiendo. Yo creo que hoy en día, y a partir del 2011 sobre todo, ha habido una apropiación por parte de los estudiantes de universidades privadas del discurso y de la necesidad de luchar por la garantía del derecho a la educación, que precisamente los estudiantes de universidades privadas no estamos en una universidad pública porque se nos ha negado el derecho a estudiar, pues a que se nos garantice el derecho a la pero educación yo por parte del acentuaría, Estado. digamos, algo un poco inspirándonos en el maestro Rafael Gutiérrez Girardot, este gran colombiano, ¿no? Es decir, la educación es pública. Otra cosa es que lo público le ceda temporalmente a instituciones privadas para que ejerzan el derecho a la educación. ¿Y por qué temporalmente? Es decir, porque en su naturaleza la educación es pública, es un bien común, es un bien público, pero se le da lo público a lo privado
pero nunca adquiere un carácter privado la educación. En ese sentido, creo que eso se empieza ya a entender cuando la educación se convierte en un derecho humano fundamental. Yo quisiera volver al tema de los derechos y el Eso, costo de los derechos. tratemos de desmenuzar esto que acaba de decir Sergio, porque no, estoy segura que no quedó completamente claro para los televidentes, porque realmente es una de las cosas que ustedes están reivindicando y que quizás deberíamos detenernos para explicar. A ver, los derechos fundamentales y los derechos humanos en general no son derechos de libre costo. Voy a poner dos ejemplos. El derecho a la vida, justamente se está discutiendo toda la reforma de la salud, tiene unos costos sociales muy altos. Garantizar el derecho a la vida a una persona en enfermedad terminal tiene unos costos altísimos, o crónicos también tiene otros costos. Hablemos de los derechos políticos, que supuestamente es porque obviamente la gente dice no, los derechos económicos y sociales son muy costosos. Los mismos derechos políticos son igualmente costosos. Garantizar la participación electoral tiene unos costos muy altos en cualquier jornada electoral. Garantizar la justicia tiene unos costos muy altos en pagar jueces, abogados, etcétera. Luego, siempre que hablamos de derechos, hablamos de costos necesariamente, y por eso la educación, que si bien es un bien público y además tiende a considerarse ahora, en el caso de la educación superior, como un derecho fundamental, obviamente va a tener unos costos importantes. ¿Cómo resuelve el problema o la sociedad esos costos? Pues obviamente puede combinar actores privados y actores públicos para garantizar un servicio público. Y ahí es donde efectivamente, siendo un servicio público, puede incorporar actores privados y actores públicos. ¿Y cómo se hace eso? El problema es cómo se incorporan y a qué costos se incorporan. Yo creo que ese es el fondo del debate. O sea, ese es el fondo del debate. O sea, por eso es que nosotros estamos planteando que la educación deje de ser un servicio público y se convierta en un derecho humano fundamental. Y además de derecho fundamental, en un bien común de todos los colombianos y de todas las colombianas. Así lo dice el proyecto de la MAN. Cuya responsabilidad de garantía necesariamente tiene que ser del Estado. ¿Sí? Eminentemente. Ahora, no estamos diciendo acabar con la universidad privada, estatizar las universidades privadas, eso nunca se ha dicho. Lo que estamos diciendo es que hoy se rompa la dinámica que venimos de favorecimiento al lucro y a la educación privada y se fortalezca mucho más la educación pública. Yo quisiera hablar de algunos datos. Hoy en día estamos casi 50-50 en cobertura de educación superior, en públicas y en privadas. Es decir, hay un 45% de universidades privadas y un 55% de universidades públicas. En matrícula. Pero además de matrícula universitaria, exactamente. Pero además de eso, vemos cómo hay 32 universidades públicas, por ejemplo, en el país y 80 universidades privadas. Es decir, sí ha habido un fortalecimiento de la educación privada, además desde 1992, que se genera la Ley 30, no se ha creado la primera universidad pública en el país. Es decir, hace 20 años no tenemos una universidad pública nueva en el país. Hay dos. Sí, hay dos. ¿Sí hay dos? La Popular, la del Chocó, la Tecnológica del Chocó. Y Popular de Cesar. Popular de Cesar. Creo que es la Universidad del Pacífico. Pero pues, independientemente de dos, igual es muy poquito. Exacto. Pero hay que ver el tema de cuántas universidades privadas se han creado, pero además de eso, cuántas instituciones de educación superior de carácter técnico, tecnológico, se han creado en el país. Es decir, hay un auge hoy de la educación privada, la educación entendida como un negocio, que abiertamente lo digo, hoy en Colombia existe el lucro en la educación superior. ¿Sí? Hoy hay niveles de utilidad en instituciones privadas de educación superior superiores al 40% anual, que a causa de eso se ha venido como generando una dinámica de romper con la idea del sin ánimo de lucro. Es decir, sin ánimo de lucro no significa que no haya utilidades, sino que las utilidades se reinviertan en lo que en la función social que presta esa entidad. Pero hoy en día vemos cómo universidades invierten en la bolsa, compran acciones de cualquier otra cosa. Ustedes saben que yo nací en Uruguay. En la época que yo nací, en Uruguay había solo Universidad de la República, o sea, solo universidad pública. O sea, si usted se acuerda, no había una sola universidad privada. Y era una universidad completamente gratuita y prácticamente de acceso universal. ¿Se acuerda de esas épocas? Perfectamente. ¿Es a eso a lo que queremos, es ese modelo al que queremos volver? ¿Al modelo que ofrecía Uruguay hace 40 años? Yo quiero señalar que ha habido evoluciones importantes que considerar. Digamos, uno entiende la gratuidad cuando tiene una sociedad más o menos homogénea, cuando las diferencias sociales relativamente o las brechas sociales no son muy grandes. Era el caso de Uruguay. Era el caso, digamos, de las pocas sociedades que tenían un estado de bienestar fuerte, era Uruguay
y el caso quizás de Argentina, que de hecho son los modelos masivos de educación. ¿Qué sucede con una sociedad desigual? Que yo puedo tener efectivamente un ingreso gratuito y un ingreso masivo de universidad, pero las diferencias en capitales sociales y culturales hace que los riesgos, exacto, con que entran los estudiantes, hacen que el riesgo de permanencia sea muy alto y el principio de equidad que se busca con la gratuidad no se llegue a cumplir. Claro, y vamos al tema de la deserción, de los altos niveles. Entonces estaríamos en un nivel muy bueno, pero hoy en día con el modelo de educación que tenemos aquí en Colombia, el nivel de deserción es cercano al 50%. Es decir, yo creo que el debate de la deserción no es la gratuidad, incluso yo creo que la gratuidad nos garantizaría menor deserción, porque está determinado por cifras institucionales, incluso del SPADIS, que es como el observatorio que tiene el Ministerio de Educación frente al tema de la deserción estudiantil, de que una de las causas más importantes y que más cobra, si se quiere, víctimas de la deserción estudiantil es el tema económico, es decir, no tengo para pagar el otro semestre o no tengo para seguir pagando el crédito educativo. O como dice acá un estudiante, Daniel Bustos, que dice, estudie hoy y pague el resto de la vida. Exactamente. Sí. Y eso de los créditos educativos es una cosa tremenda. Por ejemplo, en Chile estamos hablando de un 70% de la cobertura de educación superior en instituciones privadas. Y un 70% de los estudiantes de Chile acceden a la educación superior gracias al crédito educativo. Y es una burbuja que en el 2011 estaba a punto de estallar. Y yo agregaría una cosa a lo que está diciendo Álvaro, y es que en algún momento cuando se fue imponiendo el modelo neoliberal, un poco se fue imponiendo con el argumento de que el sector privado podía garantizar una mejor educación que la educación pública. Y eso no ha sido cierto, o sea, eso lo vemos en Colombia claramente. La educación asumida por entidades privadas no necesariamente garantiza una muy buena calidad de la educación. Y en países como los nuestros, pues eso es una cuestión álgida en este momento. Por eso es que en Chile en este momento se discute mucho precisamente la cuestión de que el Estado tiene que entrar a intervenir y a regular la manera como las universidades privadas están brindando ese servicio, ¿no? Y la medida en que el lucro se ha convertido en algo importante, ha habido una involución, ha habido algo negativo, es decir, en ese sentido, la década del 70, el momento en que era gratuita y que era pública, pues es mucho más positiva para la justicia social y la sociedad y a todo tipo de proyecto de vida, digamos. En ese sentido uno puede hablar de una involución hacia una educación que presenta serios problemas de inequidad, serios problemas de pertinencia. Entonces tenemos que volver a reconstruir en América Latina la defensa de la universidad pública, eso creo que hay consenso. Bueno, nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos con más de Numeral Educación AL. Bueno, seguimos hablando del movimiento estudiantil en América Latina y le voy a pedir a Álvaro y a Jorge Iván, a ver si pueden repetir al aire la conversación que acaban de tener. Estábamos hablando sencillamente de que, pues, hablábamos ahorita del debate sobre el bien común, el bien público, el tema de qué es toda esa cuestión, y hablamos que el quid fundamental o el punto más de fondo de la discusión es el tema del conocimiento. Es decir, ¿qué es el conocimiento? Porque a partir de ese conocimiento es que se genera la universidad como transformadora de ese conocimiento, como creadora de nuevos conocimientos. Y pues hablábamos de que precisamente el punto fuerte del debate es entender el conocimiento como ese bien común fundamental de la educación. Y a partir de ese conocimiento poder ir desarrollando la idea del bien común de la educación superior como la posibilidad o la imposibilidad mejor de que se privatice y de que sea sujeto de ser dinámica de lucro y de toda esta cuestión. A ver, sí, digamos que el conocimiento en la literatura parece, voy a hablar de mis taras de economista, a un bien distinto, a un bien común. Es decir, yo produzco un par de zapatos y yo vendo el par de zapatos y ya el par de zapatos deja de pertenecer. Cuando yo vendo conocimiento, perdón la expresión, obviamente como docente o como profesor, yo no estoy despojándome el conocimiento. O sea, yo transfiero un conocimiento y además lo voy retroalimentando con el ejercicio mismo de la docencia. Luego no es un proceso productivo equivalente al de cualquier bien o servicio normal, entre comillas, como se dice en economía.
Entonces el conocimiento efectivamente tiene esa característica de ser un bien colectivo, porque el conocimiento se esparce o se va esparciendo cada vez más en más personas y se va retroalimentando a través de esa difusión del conocimiento mismo. Entonces digamos que tiene esa característica. Lo otro es, bueno, y eso plantea el derecho del acceso al conocimiento. Entonces el derecho a la educación es cómo yo logro hacer parte del acervo del conocimiento que se va produciendo en la sociedad. Eso tiene que ver con algo que decía Juan Carlos, y es la lógica que ha imperado sobre el problema de la política educativa es pretender que la educación puede ser manejada con los mismos criterios de eficiencia que una empresa privada, pretendiendo que yo puedo reducir costos en educación como puedo reducir costos en la fabricación de zapatos, cuando al contrario, si yo quiero una educación de calidad, mis costos son crecientes. Cada vez que yo quiera mejorar instalaciones, mejorar laboratorios, mejorar profesores, esos costos son crecientes. En consecuencia, la educación como tal y el conocimiento como tal no es un bien que yo pueda efectivamente equiparar a un bien privado, sino a un bien colectivo que obviamente se apropia privadamente, efectivamente en la medida en que yo lo incorporo, pero lo comparto, digamos, en el contexto de la producción de conocimiento en el cual me estoy insertando. Yo diría, aquí está. yo diría que reducir el proceso solo al conocimiento es limitado, es un poco unilateral. Yo soy un poco más imperativo. Todos los procesos de la educación son procesos públicos, porque es donde emerge lo colectivo, donde emerge lo común, donde emerge el campo, digamos, donde somos seres no solo individuales, sino totalmente colectivos. La Facultad de Economía de la Universidad Nacional acaba de citar a la cátedra Jorge Eliezer Gaitán, y el debate es, ¿qué entendemos hoy por lo público? Lo público no es solo lo estatal, ¿no? Claro. Y lo público es la aparición de lo común, de lo colectivo. El interés general. Sí, entonces en ese sentido, la educación en investigación es pública, la educación en docencia es pública, la pedagogía es pública, no es simplemente un bien privado. Y eso está desde la tradición del proyecto de la modernidad. Pero aquí no puedo citar los nombres de todos los tuiteros que nos hacen la misma pregunta. En la opinión de ustedes, ¿es posible cambiar el chip y volver el discurso, un discurso de la educación como un derecho y no como un privilegio? Sí, ¿Lo podemos hacer? Sí, es posible, se necesita un debate, una discusión. Por ejemplo, una de las cosas que plantean aquí, que planteaban varios de los tuiteros aquí, leo, dicen, desfinanciación se convierte en privatización, Jorge Iván. A ver, claro. Yo sí quiero señalar una cosa, porque es que tiene que ver también con el problema del modelo económico, infortunadamente, y es el maná no cae del cielo, ¿no? O sea, los recursos para financiar educación no caen del cielo. ¿Cuáles son los tres recursos que tiene el Estado? La tributación, directa o indirecta, el endeudamiento o la enajenación de bienes estatales. Esas son las tres fuentes que yo tengo como gobierno o como Estado para financiar cualquier servicio. Si no hay tributación, porque el aparato productivo es débil, pues obviamente es un recurso, digamos, flojo o raquítico, en el peor de los casos, para poder tener financiamiento de servicios de derechos sociales. El endeudamiento pues tiene un costo social en el mediano o largo plazo, o la otra es enajenar bienes públicos que también en el mediano o largo plazo pueden ser perversos para la sociedad. Luego el problema de fondo es cómo, y por eso decía, los derechos tienen un costo, entonces la pregunta que debe hacerse la sociedad colombiana es cómo va a garantizar los recursos para que ese derecho sea financiado. Porque yo puedo decir al gobierno, financieme, pero ¿de dónde la sociedad va a poner, digamos, o va a generar las prioridades para determinar estos recursos van para educación y salud y no van para otras prioridades que tiene el país? Y esa es la discusión conjuntamente con lo que decía Juan Carlos, con qué tipo de educación queremos o bajo qué principios generales queremos establecer la política educativa. En el caso chileno eso es lo que se está discutiendo hoy precisamente. Hay que mirar las elecciones presidenciales que vienen porque, por ejemplo, Bachelet, que tuvo grandes dificultades frente al movimiento estudiantil, especialmente frente a los reclamos de la gratuidad en la educación superior, en este momento precisamente está pensando un programa a través del cual se puede asegurar ese acceso gratuito a la universidad con una reforma tributaria que implicaría una financiación por parte de las empresas, ¿no? Unos tributos generados a las empresas que financiarían esos costos que requeriría la educación superior gratuita. Y parece ser que es viable, o sea, es un tema de discusión y de debate, ¿no? Nos quedamos sin tiempo, Juan Carlos, así que le voy a dar la última palabra a Álvaro.
rápido. Precisamente, bueno, yo creo que ese es el debate fundamental, o bueno, uno de los debates más importantes que tiene esta discusión. Y es, esta misma pregunta se le hacían a Camila Vallejo, decía, bueno, pero ¿cómo así que la gratuidad? Eso, todos los derechos tienen un costo, y Camila Vallejo decía, sí, claro, tiene un costo muy elevado, la educación tiene un costo muy elevado, por lo que decimos que lo debe asumir el Estado. ¿Y cómo lo debe asumir el Estado? ¿Y por qué lo debe asumir el Estado? Porque tiene los recursos para hacerlo. Hoy en día, para la educación superior se destinan 2.3 billones de pesos, pero para el gasto militar se destinan 18 y se presupuesta gastar 24 billones. Y para el gasto de deuda pública se destinan 42 o 47 y se aspira a gastar más o menos 50. Es decir, hoy el debate es sobre las prioridades fiscales del Estado colombiano. Estamos diciendo más plata para la educación, menos plata para la guerra. Aunque sea una consigna, es algo bien importante que nosotros estamos planteando. Con ese planteamiento los dejamos, los invitamos a ver la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las 9 de la noche. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves en #internacional y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.